Estamos también 10 de octubre, Día de la Salud Mental Mundial o Mundial Mental, no sé cómo decirlo. Hemos invitado a la licenciada Silvana Pons. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Silvana. Hola, buenos días compañeros y a toda la audiencia de Vale Todo. Siempre me siento honrada de que me convoquen. No, por favor, tantas cosas que no alcanzan los minutos que nos quedan, pero la pregunta básica para mí, ¿por qué hoy se conmemora o no digo se celebra? ¿Por qué el calendario hoy habla del Día Mundial de Salud Mental? Fue una excusa, en realidad es mundial, como vos bien lo decís, es una excusa para visibilizar todo el trabajo y la importancia de la salud mental en las políticas públicas, en lo privado y el trabajo en el campo de la salud mental. No hay un hito puntual que determine el porqué. Hay organizaciones mundiales que han determinado que sea hoy el Día de la Salud Mental. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud habla en el 2024 de las cuestiones de salud mental y trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el lema para este año. Sí, es el lema. Hay como un viraje para considerar cómo el trabajo influye en la salud mental. Yo particularmente, considero que me parece mucho más importante poder pensar y cuestionarnos el por qué hablar de salud y que dentro de eso estemos hablando de salud mental, ¿sí? Que dejemos de una vez y para siempre de hablar de salud mental, salud física, del salud cuerpo. Reproductiva. Exacto, uh-huh. Sí. Cuando salud de es salud, todo. Hablamos de salud mental, entenderlo como un proceso no lineal. Salud mental no significa estar bien y estar feliz todo el tiempo, que desmitifiquemos eso, uh-huh. Que es un proceso que lleva tiempo y que involucra un enorme esfuerzo subjetivo y a veces un trabajo por parte del sujeto. Bueno, no, y por eso ahí ustedes, los profesionales, no digo que justifican o son fundamentales, ¿no? Digo, como un proceso que es que por ahí nos puede llevar toda una vida, uh-huh. La tarea de ustedes es imprescindible, ¿no? El concepto de proceso, el concepto de red, el concepto de trama, son todos conceptos que aluden a esta idea de bienestar, si se quiere, ¿sí? Que no es estar bien, ¿sí? A ver, ¿qué es eso? Cuando digo red, cuando digo trama, hablo de instituciones públicas, de instituciones privadas, de la red no formal, que es toda la red de sujetos que nos acompaña. Hablo de políticas que acompañen esas decisiones, ¿sí? Me parece que cuando nosotros hablamos de salud mental tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar sobre todo de un tiempo propio, ¿sí? De saber esperar el tiempo propio para la consulta, de saber esperar el tiempo propio para cuando un sujeto necesita hablar de eso que le está pasando. No sentirnos empujados, me siento mal, estoy angustiado, tengo que ir a correr a un psicólogo. Por ahí es necesario instalar esa pausa necesaria para cada persona. Julián. Sí, una cuestión, hablábamos ayer también en clase, sobre cómo la gente, los medios de comunicación empezaron a hablar sobre salud mental hace poco, porque hace 30 años, y vos lo sabrás más que yo, uh-huh. No se hablaba de salud mental. Entonces, ¿vos notaste un cambio en medios de comunicación y la gente en común de que empieza a hablar sobre salud mental y su cuidado? Yo creo que hay un cambio muy notorio, un cambio de paradigma que trae muchas décadas, que tiene que ver con el corrimiento del paradigma médico hegemónico a un uh-huh. paradigma centrado en el sujeto. Eso por un lado. Por otro lado, hay un cambio de posicionamiento radical puntualmente en Latinoamérica, pero en Argentina, a partir de la sanción de la ley de salud mental, que es una ley que tuvo un fuerte trabajo colectivo, uh-huh. y en ese sentido fue como un trabajito muy desde abajo que se vino haciendo. Luego de la pandemia se puso en agenda el trabajo y la importancia de qué pasa cuando un sujeto vuelve sobre sí mismo y tiene que volver a habitar sus espacios. Me parece que ahí sí hubo como un cambio. Y también hay una cosa que es cierta y que está bueno decirlo: los profesionales del campo de la salud mental hemos tomado la posta. Venir a los medios, en otra oportunidad era la comunicación por un lado y la salud por el otro, uh-huh. ¿sí? Y tienen que trabajar en conjunto. Recién hablamos con Julián fuera de programa respecto de cómo en la carrera de comunicación es tan importante que alguien haga un trabajo práctico sobre salud mental. Sí, a mí me parece maravilloso, me parece fantástico. Y nosotros los profesionales no tenemos que mirar para otro lado. Hoy nos llaman de una radio, de un diario, comuniqué con un medio de La Pampa, eso es maravilloso y antes no sucedía. Uh-huh. Entonces invito a los colegas, a los profesionales que trabajan, no solamente a los colegas, a los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental,
el Día de la Salud Mental, el Día del Psicólogo, dejen sus agendas libres, habitemos los medios, golpeemos las puertas, preguntemos, marquemos nosotros el tiempo de la comunicación. Y cuando hablamos de la ley de salud mental, digo, ¿qué abarca? ¿Cómo funciona? ¿Y algunos aspectos a mejorar de esa ley? ¿La ley es perfectible? Sí. Siempre las leyes pueden ser perfectibles, sobre todo cuando trabajamos con sujetos. Ahora, la ley, lo fundamental que instaló es un reconocimiento de los profesionales, un reconocimiento de los derechos de los usuarios y de los familiares de salud mental. Entonces, a mí me parece que en ese sentido la ley es fundamental. Nosotros en Argentina tenemos una de las mejores leyes de salud mental del mundo, ¿sí? Junto con la de Brasil. Entonces, ¿puede recibir críticas? Sí, absolutamente. Yo siempre digo, la desmanicomialización es, ¿cómo decirles? Un artículo de un libro de 200 páginas y terminamos hablando siempre sobre lo mismo. La ley tiene un montón de otras cosas que son muy buenas. Entonces, en ese sentido hay que defenderla. Bueno, pero se puso un primer plano con el intento de cierre dentro del Bonaparte, ¿no? Esto de la como dijiste, desmanicomialización. Eso. Ahí se pone en cuestión, ahí se evidencia. Por eso es importante que aclaren, porque la gente se quedó con la mamá de Chano, que vos decís, y por ahí periodistas, no digo ensobrados, pero de los medios que crean la opinión pública o el sentido común, hablan sin información o con información a propósito, ¿no? A ver, este tema que traes me parece fundamental por el uso y abuso que se hace de los discursos, ¿sí? Me parece que en ese sentido es sumamente importante. ¿Por qué? Si alguien agarra de los pelos, perdón la vulgaridad, agarra de los pelos el tema de hay que cerrar los lugares de internación. No, y aparte porque había pocos internados. Digo, porque los periodistas discutían y debatían, ¿no? Como si el número fuera el importante. Y como si la internación fuera el método, ¿me entendés? Ahí se evidencia la ley de salud mental. El desconocimiento. Entonces, hacen uso de un discurso para manipular una política, ¿sí? El Hospital Bonaparte, primero, el nombre, Laura Bonaparte, una abuela de Plaza de Mayo, no es cualquiera, no es cualquier hospital. Primero y principal, los significantes de los nombres. Segundo, y no por menos importante, el Hospital Bonaparte es un centro de formación permanente de los profesionales del campo de la salud mental. Es hospital de internación, de asistencia aguda y además de formación permanente. Entonces, hay una marca ahí de cierro un lugar, además, para que no se formen. Tal cual. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el colectivo de la salud mental es un colectivo muy fuerte, ¿sí? Recién, cuando conversábamos, me acordaba, mi mamá es psicóloga, al margen del posicionamiento que ella pueda tener ahora, es psicóloga y siempre me decía que en La Plata, donde ella estudió, nuestra universidad siempre estaba llena de banderas. Siempre hemos sido un colectivo que sabe hacer con la práctica colectiva. Muy comprometido. Mirá, no en vano, si vos repasás las facultades, las primeras facultades tomadas, fueron las de humanidades, ¿no? Psicología, filosofía, en todas las universidades. Vas a ver que... Ahora, con relación al Bonaparte, lo que se omite explicar, más allá de las internaciones que tal vez no hubiesen estado completas en su momento, es la guardia que tiene las 24 horas de los 365 días del año. Sin duda, sin duda. O sea, es una situación muy especial de un modelo de país que pretende el Poder Ejecutivo Nacional, con un ataque sistemático no solo a los jubilados, a las universidades, sino también puntualmente a la salud pública, que es tan importante para nosotros en un momento realmente muy raro, muy complicado, donde más de una familia ha renunciado a las prepagas, se han caído empleos que conllevan también a pensar que se cayó de la mutual a la cual pertenecía. Digo, ¿cómo ven este tiempo? Yo siempre digo algo que traigo del psicoanálisis, que el sujeto y con ello las políticas hablan más allá de lo que dicen, ¿sí? Hay que saber leer un mensaje entre líneas. Cerrar una guardia que está abierta 24 horas los 365 días del año, es decir, no quiero escuchar qué es lo que está pasando, ¿sí? Al margen de las cuestiones terapéuticas y la conflictiva que eso pueda traer aparejado. Entonces me parece que de lo que se trata es de eso. Se trata de una manipulación de que cuando el pueblo habla, no quiero escuchar.
¿Vieron el monito que tapa los oídos? Que se tapa los oídos. Se trata de eso. Aún así, se puso en pausa, se dio, entre comillas, lo aclaro para la gente que no me está viendo, entre comillas, marcha atrás con esa por decisión. YouTube y Twitch te están viendo, ¿eh? ¡Ay! Bueno, te pueden volver a ver. Se dio marcha atrás supuestamente con esa decisión del Bonaparte, y yo recién reflexionaba respecto de lo que sucede en el campo. Voy a hacer mención, mi papá es ingeniero agrónomo, y cuando pasa un arado o una cosechadora por un terreno, cuando se da marcha atrás, arrasó con lo que avanzó, quedó pisado, quedó tocado, dejaron marcas. Entonces hay que instalar la pregunta: ¿qué pasó con los profesionales que de un momento a otro creyeron que el lunes no tenían lugar donde ir a trabajar? ¿Qué pasó con esos pacientes? No me gusta decirlo pacientes, con esos usuarios. ¿Qué pasó con esos familiares? Entonces, digo, cuestionémonos la improvisación. ¿Sí? No se puede improvisar con los sujetos. No se puede improvisar. La improvisación dejémosla para el campo del arte, que ahí funciona fantástico. Pero no en el campo de las políticas, ni menos en el campo de la salud. Es una suma de aparentemente, ¿no? Aunque dicen que estamos sometidos a una prueba, somos un experimento, que la derecha globalizada ha elegido este sujeto que nos gobierna hoy, y estamos sometidos permanentemente a presiones, y esta es un poquito la teoría del shock, ¿no? Estamos en un laboratorio. Argentina es un laboratorio hoy por hoy. ¿Cómo se resiste y cómo trata uno de preservar la salud mental? ¿Qué hacemos, licenciada? ¿Qué hacer? Bueno, un poco lo que decía al principio, esperar el momento adecuado para cuestionarnos o para preguntarnos, en el cual podamos preguntarnos qué es lo que nos pasa, darnos tiempo para sufrir. Vengo diciendo esto reiteradas oportunidades, no, el mandato de ser felices, cuestionémoslo. O sea, nadie tiene que ser feliz todo el tiempo, y menos aún en un contexto así, menos aún en una situación donde, bueno, estamos atravesados económica, política, culturalmente, desde la educación. O sea, me parece que está bien a veces estar angustiado, y que hay que permitirse eso. Sí hay que pedir ayuda, por supuesto, hay que hacer consultas, no pedir ayuda, hay que hacer consultas a profesionales, a personas que estén formadas cuando se pueda, y cuando no se pueda, buscar alojarse en el abrazo de alguien con quien empaticemos, de alguien que al menos nos pueda decir: en algún momento vamos a estar un poquito mejor. Yo siempre creo que la salida es colectiva. Entonces es momento de abrazarnos unos a otros para poder pensar otros modos. Hablemos de las consultas, sí, porque estamos viviendo tiempos complicados, donde se pierden fuentes de trabajo, donde a través de esa pérdida de la fuente de trabajo entra en conflicto toda una familia. Hay ciudadanos que deben, si pueden y consiguen, multiplicar sus horas de trabajo. Digo, en este tiempo, ¿se han acrecentado las consultas? Estamos en la era del pluriempleo, siempre lo tuvimos por una cuestión, social, de mantenernos todo el tiempo ocupados. Es también un modo de hacer que el sujeto intente no pensar, no tiene nada que ver, uno piensa igual, pero bueno, estamos en la era del pluriempleo, que además lleva a un esfuerzo físico y a poner el cuerpo de una manera atroz. Hay muchísimas más demandas. Eso requiere de un esfuerzo psíquico de los profesionales que trabajamos en el campo de la salud mental, que nos vemos atravesados. Claro. No hay que dejar de formarse, de tener el análisis propio, la supervisión de casos. Esto para los colegas que nos puedan estar escuchando, creo que ese es una salida. Y para la comunidad que consulta, sí creo que existe algo más de angustia, algo más de ansiedad, pero también esto se ve salpicado por lo que recién mencionaba Elizabeth respecto de las prepagas, de las obras sociales. Digo, hay una transmutación de cómo estamos haciendo las consultas. Los profesionales debemos necesariamente, o al menos eso es lo que intento yo, ser lo menos expulsivos posibles. Esto no significa regalar nuestro trabajo, pero saber que si una persona nos manda un mensaje y nos dice: necesito un turno, y nosotros, sin mediar un hola, le decimos: tengo demora la asignación de los turnos, es probable que tenga turno de aquí a 2 meses. Y la verdad es que no sabemos qué es lo que le pasa a esa otra persona. Entonces, por lo menos,
utilizar el recurso del amor desde otro lugar, ¿sí? Por lo menos, bueno, en este momento, encontrar un modo para que el otro no escuche una barrera. Estamos sobrepasados, sí, estamos sobrepasados, pero hay modos de escuchar. Bueno, generalmente eso ocurre cuando a uno lo atiende una máquina, ¿no? Sí, hablar, que a mí me ponen tan mal cuando me atiende la máquina en en DirecTV, en personal. Digo, Claro. ¿cuál botón hay que tocar para que nos atienda la persona? Hago la pregunta de si se han incrementado las consultas por el hecho concreto de que estamos viviendo también en cuanto a la sociedad un cambio cultural muy profundo. Sí. Es decir, no solo la parte económica que nos toca vivir desde el 11 de diciembre del año pasado y todos estos movimientos que irritan realmente a la sociedad de pérdida de derechos, sino también el avance de la tecnología. Sí, está muy bueno lo que traes. Dos cosas quiero decir con relación a eso. Primero, que haya más angustia y que haya más problemáticas no significa que la gente consulte más. No siempre es así. No es una ecuación proporcional en el ámbito de la salud mental. Muchas veces personas angustiadas no realizan consultas, por eso hago hincapié en la red informal, ¿sí? En aquella red que pueda detectar si hay alguien que no la está pasando bien. Por otro lado, lo que decís de las tecnologías, y es un tema que no quiero dejar de poner en agenda, como acabo de decir, es el tema de las ludopatías en adolescentes, en jóvenes, en adultos jóvenes, que es una problemática que, si bien no se está escuchando mucho en consultorio, y digo por qué, porque el segmento poblacional de la salud mental que está sujeto o que está atravesado por el consumo de sustancias o de cualquier cosa, o de cualquier otro objeto, digamos, no de cualquier cosa, es el sujeto que menos consulta, ¿sí? Pero sí se ve afectado mucho su entorno. Y hay una gran problemática. Hoy los chicos tienen el casino en la palma de la mano, Claro. ¿sí? Entonces, eso genera conductas adictivas, genera ocultamiento, hay padres que no lo saben. Entonces, insto no solamente a los medios, sino a las instituciones educativas, a desarrollar talleres para que los padres puedan saber de esto, para trabajar con los chicos. Me parece que es una problemática que se está escuchando levemente aún, pero que es lo que viene y bueno, y es una franja etaria muy vulnerada hoy por hoy. Claro, a mí me da la impresión, digo, en cuanto a la ludopatía, primero partamos de la base de que el gobierno nacional ya hace meses que no entrega absolutamente a los medios de comunicación ninguna prevención, o sea, otrora lo hacía, inclusive, ¿usted ha escuchado algo, por ejemplo, del dengue? De Nación ya no viene ninguna prevención, se ha retirado absolutamente todo lo que refiere a la salud y a otros temas, digo, y en cuanto a la ludopatía, a mí me da la impresión de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nos ayudan mucho, habida cuenta que están, ¿cómo puedo decir?, incorporados a la parte empresarial de la mayoría de los juegos. Sí, por supuesto, es lo que Entonces es muy complicado trabajar cuando tenemos semejante poder en contra. Cuando hay una mirada mercantilista, el Claro. sujeto queda siempre de lado, sea en la temática en la que hablemos de ludopatía, hablemos de la ley de salud mental y los laboratorios, hablemos de comunicación y las publicidades, o sea, el sujeto queda siempre de lado. Esto no significa que el comercio o tener una mirada centrada en el dinero, digamos, como objeto de cambio, como objeto de ciertos beneficios para la persona, esto esté mal. No, lo que digo es la mirada mercantilista que aplasta al sujeto y que pone como prioridad la ganancia económica por sobre los derechos de cualquier persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que sí hay que cuestionarlo desde siempre. Domingo 13 de octubre, día del psicólogo, de la psicóloga. Sí, el domingo 13 se conmemora el día de las psicólogas y los psicólogos. Es súper importante mencionar que este año se cumplen 50 años de que se realizó en Córdoba, nuestra querida Universidad de Córdoba, sede de tantas compulsas y de tantas revueltas que han conducido siempre a un cambio, por lo menos, un encuentro de estudiantes, en aquel momento fue hace 50 años, organizado por la Confederación de Psicólogas y Psicólogas de la Argentina, que luego se vuelve FEPRA, ¿no? Que fue en sus inicios
presidida por una colega desaparecida por la dictadura. Pero bueno, este año se conmemoran 50 años, es una jornada que nos invita a pensar, que nos invita a instalar una práctica basada en la escucha y en el amor, como decía, por sobre cualquier otra cosa, por supuesto sin corrernos de las cuestiones éticas y teóricas, pero me parece que es momento de que la sensibilidad nos toque aún mucho más a los profesionales de la psicología. Ay, tenemos que retomar el espacio. Sí, Te sí. necesitamos, Silvana, vamos a buscarle la manera, porque, bueno, vos decís, ¿no? Das como consejo, echar esas redes, esos vínculos en estos momentos de crisis. Claro que sí. Muchas gracias, feliz día, y bueno, espero que te tengamos prontito de nuevo. Bueno. Agradezco a ustedes enormemente, le digo a la audiencia y a ustedes también que para eso también están las redes sociales, hagamos buen uso de esos dispositivos, nosotros en las redes tenemos insumos, nos pueden contactar, podemos evacuar dudas, bueno, a medida que el cuerpo y las agendas nos van permitiendo, siempre intentamos estar escuchándolos, así que muchísimas gracias. La licenciada Silvana Pons en regional, y bueno, ya prácticamente estamos con el pie en el estribo. Regional, hacemos radio.